Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo esto. Una vez más estamos aquí en el CDI para el estudio bíblico de la semana. Bienvenidos, esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y, pues nada, vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, Padre, por las bendiciones que tienes con nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar de tu palabra, para aprender de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea con nosotros y con las personas que nos estén viendo. Que tu sabiduría caiga sobre nosotros para comprender y poder aplicar en nuestra vida diaria el mensaje que nos vas a dar hoy. En nombre de Cristo Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. En el capítulo anterior nos quedamos en la celebración y el reconocimiento de Saúl como rey. Ya de todas las 12 tribus, el pueblo de Israel se volvió a juntar. Samuel dio unas palabras en ese momento, pero esta vez Samuel va a hacer otro tipo de discurso. El discurso es que ahora la nación va a comenzar a poner la mirada en el nuevo rey, en Saúl. Entonces va a haber un cambio de administración, un cambio de liderazgo. Aquí el rey Saúl va a tener que tomar este privilegio de servir a Dios, como lo hizo Samuel, y lo vamos a ver cómo lo va a hacer. Pero en primer lugar vamos a leer el testimonio de Samuel. Estamos en 1 Samuel capítulo 12. Vamos a estudiar este capítulo el día de hoy y vamos a iniciar con los primeros 3 versículos. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Bien, Samuel habla a todo el pueblo. Y en esto nos queda claro de que Samuel ya es muy anciano, ya se le dificulta caminar. De hecho, ya lo vimos en capítulos anteriores, en 2, donde Samuel ya era viejo, porque el pueblo le dijo: ya eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Y fue entonces cuando le pidieron un rey. Pero hay una frase que leíste en el versículo 2 que dice: he aquí vuestro rey va delante de nosotros. Y esta frase hace referencia a un pastor con sus ovejas. En el Medio Oriente el pastor va adelante y las ovejas van detrás y las van siguiendo. Claro, va marcando el camino. Va marcando el camino, a diferencia de acá, de este lado del planeta, donde el pastor va atrás y va empujando, arreando a las ovejas. Sí, sí. Por eso dice: ahora su rey va adelante. Y de hecho dice: mis hijos están con vosotros. Ese reclamo que le habían hecho a Samuel de tus hijos no andan en tus caminos, ahora al parecer Samuel los había ya bajado de esa autoridad, por eso dice: ya están con ustedes, en medio de ustedes. Son parte de ustedes también. Y no están aquí arriba en esta plataforma, me imagino que en un lugar alto se encontraban. Y hace también otra referencia a su juventud, dice: yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y es esa parte del liderazgo, de ir adelante, de ir guiando, de ir conduciendo, de escuchar la voz del líder y de seguirlo. Es esta imagen que emplea Samuel para hacer esta transición de gobierno. Él se pone adelante y dice: yo he estado aquí en este lugar por mucho tiempo, ahora le toca a Saúl. Y va a hacer una pregunta al pueblo. ¿Y qué pregunta le hace al pueblo? Bueno, le dice: atestiguad contra mí delante de Jehová, si en algo os he dañado o he actuado corruptamente. Vimos el caso de sus hijos que sí lo habían hecho de esta manera, corruptamente, habían robado, bueno, no robado, sino administrado mal. Pero ¿cuál fue? De influencias. Exacto, habían utilizado su poder y su influencia. Y al final hace una declaración Samuel diciendo: yo restituiré. Con esto quiere decir, pues si a alguno le ofendí y no me di cuenta, pues hágamelo saber en este momento. Y en este momento se lo voy a restituir. ¿Y cuál es la respuesta? Exacto, como un juez, ¿no? Hable ahora o calle para siempre. Pero ¿qué contesta el pueblo? Versículos 4 y 5. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día,
que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Pues fue una aprobación, ¿no? De que nada, De que todo nada. bien, no hay reproches, no hay reclamos, Ujú. lo hiciste bien, gracias, ¿no? Gracias. El servicio. Y pone a Jehová como testigo, y no solo a Jehová lo pone como testigo en el versículo 5, sino también al ungido. Esta palabra ungido se hace referencia a Saúl, porque Saúl fue ungido para esta posición como rey. Bien, Está padre porque como que ya le está dando su lugar de importancia, de dirigencia, de líder, de que está Jehová y también ya estás tú. O correcto. sea, que tú ya tienes la autoridad para, digamos que, hacerme pagar si en algo Ujú. fallé, ¿no? O en este caso me estás exonerando de todo, ¿no? De que es todo bien y tú avalas. Está haciendo el- precisamente ese cambio el que tú dictamen, dices, ajá. Sí, sí, sí. ese cambio. Ya reconozco tu autoridad y agradezco que me avales también, ¿no? Perfecto. Y Saúl en este pasaje no dice nada. Samuel sigue hablando y va a dar un pequeño discurso. Y este discurso trae un desafío y vamos a ver cuál es ese desafío. Pero antes de entrar a ese desafío, vamos a leer cómo inicia el discurso de Samuel. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 6 al 12. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astartot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Hasta ahí, bien. Inicia este discurso mencionando a dos personajes, Jehová que designó a Moisés Y Aarón. y a Aarón. Y vemos que Moisés y Aarón tomaron este puesto que Dios les había entregado, así como Samuel lo tenía y que Saúl iba a tomar, ese era el mismo puesto, el de Moisés y el de Aarón. Ponle más presión, compadre. Ponle más presión, exacto. Qué importante puesto estaba dando. En segundo lugar, utiliza un verbo y el verbo es sacar esta palabra éxodo, la salida. ¿Lo sacó de dónde? De la tierra de Egipto. Y entonces, en el versículo 7, a la mitad del versículo, hay una frase que quiero centrar el mensaje y dice, los hechos de salvación que Jehová ha hecho. Lo que Samuel está haciendo aquí no es un discurso de la historia del pueblo de Israel. Lo que Samuel está mencionando aquí son los hechos de salvación que Jehová ha realizado con su pueblo. Y eso son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo hablar de la historia del pueblo que lo que Dios ha hecho con ese pueblo. Y lo va a dejar muy en claro. Número 1, la salida. De hecho, habla de Jacob que sube a Egipto y que ellos clamaron, vamos a subrayar esa palabra clamaron porque lo vamos a ver más adelante. Y Jehová envió a Moisés y a Aarón y ellos los sacaron y los hicieron habitar en este lugar. Entonces tenemos a Dios, tenemos un líder, tenemos una acción que es sacarlos, liberarlos, y también que sus padres habían clamado. Ese es el primer acto que Dios ha hecho. Y suena muy bonito, pero vamos a ver el segundo acto, que es un acto que Dios hizo. Dice que Jehová los vendió en manos de Sísara y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab. Tenemos otra acción del pueblo, porque dice versículo 10, y ellos clamaron a Jehová. ¿Y por qué? Porque reconocieron su pecado, que habían estado en idolatría, sirviendo a los Baales y a Astarot, y pidieron la liberación de la mano de sus enemigos. Entonces
Jehová envió no a Moisés, no a Aarón, ahora menciona a Jerobal, a Barak, a Jefté, y Samuel mismo se menciona a sí mismo, Entrando. que los liberó de estos enemigos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora Saúl va a tomar el lugar. Y Naas, rey de los hijos de Amón, había venido al pueblo. De hecho, vimos ese episodio donde atacaron a los de Jabes de Galaad y Saúl tuvo que intervenir. De hecho, esa fue su primera victoria. Está en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada. Porque el pueblo, en este momento el pueblo no clamó, el pueblo se quejó y exigió a un rey. Entonces vemos estos dos hechos, Dios liberando al pueblo de Egipto, Dios vendiendo a su pueblo a sus enemigos, vemos el clamor del pueblo, vemos que Dios designa a hombres para que sea liberado el pueblo, pero en esta ocasión parece ser diferente. Hay un enemigo, no hay un clamor, sí hay alguien que los va a librar. Y ese enemigo no solo serán los amonitas, sino los filisteos, porque cuando Dios le dijo a Samuel, unge a Saúl como rey, dijo, porque él va a liberar a mi pueblo de los filisteos. Y eso lo quería meter aquí porque en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los filisteos. Pero vemos este ciclo de los hechos de Dios, Dios salvando a su pueblo e incluso vendiendo a su pueblo. Y eso es algo muy difícil tal vez de aceptar, de entender sí, pero de aceptar cómo es que Dios permite los problemas, las dificultades, pero vemos que tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El arrepentimiento. Cuando Dios vende a su pueblo, lo que obtiene es que su pueblo se da cuenta. Eso que quiere decir es una amiga, date cuenta. Date cuenta, Sí. y el pueblo incluso hace una declaración, porque hemos servido a los Baales, a Astarot, líbranos de la mano de nuestros enemigos. Sí, es que como humano, usualmente hasta que ves la consecuencia, es como que, a ver, ¿qué hice mal? Uh-huh. Ya hasta que la regaste bien bonito y ves que se está cayendo el problemita, es como que, a ver, ¿qué hicimos mal? Exacto, y Dios utiliza estos hechos, estos eventos para que te des cuenta de en qué lugar estás. Y nuestra fe, las dificultades prueban nuestra fe. Y muchas veces pensamos que es para demostrarle a Dios cuánta fe tenemos, pero en realidad Dios sabe cuánta fe tenemos. El problema es que nosotros no sabemos la fe que tenemos. Exacto. Y por eso nos envía las pruebas, por eso pasamos por el valle de sombra y de muerte, porque tenemos que confiar en su mano, que no nos va a dejar, que no se va a apartar de nosotros. Pero va a haber una ocasión en la cual Dios sí puede apartarse, y eso es lo que Samuel va a hablar del versículo 13 al 15. Versículos 13 al 15, Samuel sigue este discurso de lo que Dios ya ha hecho, de lo que sigue haciendo, y lo va a hacer con Saúl, pero ahora le va a dar una advertencia al pueblo. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y lo sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Correcto. Bien, aquí Samuel lo deja bien en claro y dice, aquí está el rey que ustedes pidieron. No es lo que Dios les quería dar. Lo que ustedes pidieron, ya lo tienen. Esto es lo que ustedes quisieron. Ahora, tanto su rey como ustedes teman a Dios, porque si no lo hacen, entonces Dios estará contra vosotros como lo estuvo contra vuestros padres. Y eso es algo muy interesante porque ellos han escuchado los hechos de salvación de Jehová que ha hecho en generaciones anteriores, sin embargo sienten que de alguna manera son la excepción en cuanto a la corrección del juicio. Pueden pensar, pues a mí no me va a pasar. Pero Samuel les dice, les va a pasar, así que ustedes junto con su rey busquen a Dios. Y eso es algo muy importante, porque el versículo 14 dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová. Aquí Samuel está usando una figura de paralelismo, de similitud.
Si temer a Jehová es servirle. Está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Es una rima de ideas, más no de palabras. Temer a Jehová es servir a Jehová. Y escuchar su voz es no ser rebelde a la palabra de Jehová. Y esto es algo que como cristianos creemos que servir en la iglesia, poner las sillas, venir temprano, ayudar a alguien o darle de comer a alguien que no tiene, eso es servir a Dios, pero en realidad no es ese acto, sino lo que Dios ha ordenado. Y eso va mucho más atrás. Es decir, Dios ha ordenado, por ejemplo, un día para adorarle. Dios ha ordenado amar a tu prójimo. Dios no te ha ordenado una acción específica, sino que es algo mucho más amplio. De hecho, el Sermón del Monte a eso me ha enfocado, porque dice, usted en la ley escucharon, no matarás, pero yo os digo que aquel que se enoje contra su hermano de una manera muy grave o sin intención o sin motivo, ya está matando. Es como si lo hubiera matado. O el adulterio también. Si alguien ya se imaginó a esa persona, ya también está adulterando. Jesús sale de la letra y se abre al espíritu de la ley, y no se trata de hacer cosas o hacer una lista de cosas, sino el propósito. Tiene que ver más con la motivación. Exacto. Que con la acción. Con la acción, que correcto. Puede ser como que muy bonito, muy bueno de acciones, pero a lo mejor en tu corazón no está el hacer el bien. No está. A lo mejor nada más está lucirte o algo parecido. Quedar bien. Entonces, entonces tiene que ver más con qué te motiva a hacer las cosas que lo que haces. Y lo que está diciendo Samuel, Dios lo va a confirmar, y lo confirma de una manera que el pueblo va a entender que proviene esto de Dios. Vamos a leer versículos 16 al 18. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Okay. Dios hace esto porque escucha la oración de Samuel. De hecho, el salmista habla de que Moisés y Aarón, Moisés hablaba con Dios, y que también Samuel tenía esa apertura de estar delante de Dios. También lo dice Jeremías 15:1, si no mal recuerdo. Si Moisés o Daniel y Samuel estuvieran delante de mí, o sea, como si ellos estuvieran, yo los oiría. Y esto es algo muy importante, pero algo que es muy curioso es por qué en este momento es que Dios hace esta obra. ¿Por qué no lo hizo cuando pidieron un rey? ¿Por qué no lo hizo cuando escogieron o en la coronación de Saúl? ¿Por qué no lo hizo antes y se esperó hasta este momento? Yo siento que era como para ya no dejarles una excusa. Y firmar como un pacto de que, a ver, tú me pediste tal cosa, ya te lo di. Aquí está justo lo que tú me pediste. Ahora confía en que es lo que yo quiero, pero tienes que echarle ganas también. Sí. Porque si algo sale mal, ya no fue de mí. Yo te di lo que me pediste. O sea, échale ganitas, o ya cumplí, con esto firmo, con truenos y lluvia, bien sutil. Entonces ahora échale ganas. Sí. O sea, ya, y así quedamos tú y yo. Creo yo que es por ahí. Este discurso Samuel ha hablado del pasado, ha hablado de lo que Dios ha hecho. Y también los versículos que acabamos de leer es lo que Dios va a hacer en el futuro. Si le temes a Dios, Él va a estar con ustedes. Claro. Si no temes a Dios, no va a estar con ustedes. Y esta señal es una señal para el presente, y eso es algo muy importante. Muchas veces queremos una señal para lo que viene en el futuro o para una confirmación del pasado, pero esto es una confirmación del presente. Y qué importante es tener una confirmación del presente que vivimos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alegrado mucho de tener un rey, como bien lo mencionabas. Ellos tenían lo que pidieron, y si Dios hubiera hecho esta señal cuando lo pedían, entonces tal vez ya hubieran dicho, ya no queremos un rey porque ya Dios se enojó. Exacto. O ya después de la coronación y de la victoria, ya lo confirmó, entonces nosotros estábamos bien. Exacto, elegimos bien. Elegimos bien, pero Dios lo hace después de este discurso de Samuel, cuando le recuerda lo que Dios ha hecho y lo que el pueblo ha hecho. Y eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios hace?
Más bien, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Cuando entendamos eso, vamos a poder temer a Dios y servirle, escuchar su voz y no ser rebeldes a su palabra. Y bien, con todo esto Israel ve su pecado al haber deseado un rey. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Vemos que el mensaje del presente les conmovió y les hizo entrar en razón y en arrepentimiento porque reconocieron su pecado y pidieron que Samuel intercediera por ellos. Y vamos a terminar de leer el capítulo del 20 al 25. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de corazón de verdad, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esta es la respuesta que da Samuel al pueblo. El pueblo pidió ruega por nosotros y Samuel les dice, de hecho en el versículo lejos esté de mí, 23, lejos esté de mí que yo peque contra Jehová cesando de rogar. Es decir, que Samuel ya estaba rogando por ellos, ya estaba intercediendo. Y lo que Samuel dice… Ya lo sentía como responsabilidad. Exacto. Ya. Me recuerda a Moisés hablando con Dios y que Dios dice, apártate de ellos porque los voy a destruir. Y dice Dios, no, ¿cómo los vas a destruir? Mejor bórrame del libro de la vida y salvo al pueblo, ¿no? De esta manera vemos a Samuel intercediendo y les deja en claro que aunque Dios los ama, los ha elegido y ellos se han separado, Dios no los va a dejar. Pero dice, no os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Este tipo de vanidades es lo que la Biblia se hace referencia a los ídolos que no libran, que no ayudan, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos pero no hacen. A lo contrario de Jehová, por eso utiliza los verbos, Jehová no desamparará a su pueblo, porque Jehová ha querido hacer pueblo, los ha querido hacer como un pueblo suyo. Y Samuel dice al final, os instruiré en el camino bueno y recto, solo temed a Jehová, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Solo podemos mantener nuestra perspectiva en Dios cuando reconocemos lo que Dios ha hecho. Si nos olvidamos, a menos que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en el pasado, vamos a tener total desesperanza, angustia, ansiedad de lo que ha de venir en el futuro. Por eso el mensaje de Samuel es perseverad en temed a Jehová, solamente a Él. Y les recuerda, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Creo que nunca el pueblo fue tan plenamente advertido. Me imagino que todo esto fue en medio de lluvias, truenos, relámpagos, a diferencia del monte Sinaí, donde solo había una nube de fuego, una columna de humo, truenos, relámpagos. Pero en esta ocasión el pueblo está sintiendo la lluvia, está sintiendo el aire, está mojada, está asustada. Ajá, exacto. Y que en ningún otro episodio de la Biblia veo al pueblo siendo tan igual, de cualquier forma, advertido. las dos son impresionantes. Sí, las dos son ahorita impresionantes. en lectura suena como que, bueno, nada más es lluvia. Pero si tratas de ponerte en el lugar, cualquiera de los dos es absolutamente impresionante. Además, ese era el tiempo de la siega, por eso Samuel les hace ver, no es el tiempo de la siega, porque en el tiempo de la siega no había lluvia. Es temporada que ya no llueve. No ya hay, está todo bien no para que puedas recoger el grano y todo. Exacto, entonces esta lluvia también pudo haber ocasionado algunos estragos en sus cosechas, no lo sabemos, no lo menciona, pero
significa que fue un evento sobrenatural el cual Dios Ajá, lo que te iba a decir, envió. para que no hubiera la posibilidad de que es coincidencia, pues estamos en temporada de lluvia, tiene que llover. Exacto. No, 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 o sea, estamos en temporada de que no llueve y para que ustedes vean que es Dios quien Ujú. manda todo esto, pues ahí está. La Correcto. firma impresionante de truenos Sí. y lluvia. Cualquier cosita. O sea. Bien, recapitulando estos dos capítulos, capítulo 11 y capítulo 12, había un enemigo que era Naas y que tenía una amenaza sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pidió ayuda a su rey, que había sido electo, a Saúl. Saúl, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, convocó al pueblo, fueron a la batalla, la ganaron, regresaron y coronaron a Saúl como nuevo rey. En este capítulo vimos el discurso de Samuel de, así como yo he liderado, ahora Saúl te toca a ti, tú sigues, adelante, de hecho lo pone delante del pueblo y le hace una advertencia al pueblo: si ustedes y su rey no obedecen a Dios, no le temen, no le sirven, van a volver a pasar lo mismo que sus padres. Y vamos a ver si eso va a pasar. En la aplicación, termino. La aplicación práctica es: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos ha amenazado, pero no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos un rey y cuando le pedimos ayuda y él nos libra, debemos de hacer conciencia de si Jesús es nuestro rey, y eso es lo que hablábamos en la coronación. Todavía no lo hacemos físicamente, porque llegará un día en cuando estemos delante del trono blanco y que estaremos delante de Dios, coronando precisamente a Jesús como el Señor de la creación, de la tierra, de nuestra redención. Pero desde este momento, desde este punto, aquí en la tierra, debemos de hacer de Cristo el Rey de nuestra vida. Amén. Y eso es algo muy importante. Pues de lo contrario, podremos tener una victoria, pero seremos vendidos a los enemigos, como lo fue Sí. el pueblo. ¿Para qué? Con un propósito de arrepentirnos. Por eso Samuel nos invita a servir a Dios, nos invita a temerle, a escuchar su voz. Eso es temer a Dios, servirle, obedecer, escuchar su voz y no ser rebelde. ¿Y qué importante es esto? Porque es muy fácil escuchar a alguien, pero qué difícil es Hacerle caso. hacerle caso, no rebelarte y Sí. decirle: no, tú estás mal. Y eso puede ser desde el hogar hasta en el trabajo, que son nuestros dos principales ministerios donde predicamos el evangelio: el hogar y el trabajo. Pues en la iglesia no, porque pues todos somos creyentes. Así es. Pero nuestro mayor enfoque, nuestro mayor propósito es llevar el evangelio primeramente a nuestro hogar y posteriormente al trabajo. Bien, vamos a terminar. Vamos a mandar mensajes antes de hacer la oración, mensajes a Campeche, a Quintana Roo, a Baja California y a Nuevo León. Aquí en la Ciudad de México también mandamos saludos, y al Estado de México desde donde hacemos la transmisión, y en el extranjero a Brasil, a Chile, Argentina, a Houston, en Estados Unidos, en Las Vegas y Los Ángeles. Así que les mandamos saludos, muchas gracias por sus comentarios. Seguimos estudiando Primera de Samuel, para la siguiente semana el capítulo 13. Vamos a terminar con una oración. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque permites que nos podamos reunir para escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes a la visión, a no ser rebeldes a tu palabra, para poder caminar en santidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.